Te doy mi empresa si resuelves esto. El millonario se rió mirando a la joven humilde. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada y que perdería absolutamente todo. El silencio en la sala de servidores de Valenzuela Tech era tan denso que Valentina Rojas podía escuchar el zumbido de cada computadora como si fuera un grito. Sus manos, agrietadas por años de fregar pisos con cloro barato, temblaban mientras sostenía el trapeador. No era miedo lo que las hacía temblar. Era la rabia contenida de quien ha sido invisible durante demasiado tiempo. «Apártate de ahí que van a pasar personas importantes». La voz de Rodrigo Valenzuela atravesó el pasillo como un látigo. Valentina levantó la vista, encontrándose con los ojos fríos del dueño de la empresa de tecnología más grande del país. Tenía apenas 19 años, pero sus ojos oscuros cargaban una determinación que contradecía su apariencia humilde. «Perdón, señor», murmuró, moviéndose hacia un lado con movimientos precisos que demostraban práctica dolorosa. El agua sucia del balde salpicó ligeramente su pantalón de mezclilla desgastado, el único que tenía sin parches visibles. Rodrigo Valenzuela ni siquiera la miró al pasar. A sus 52 años, había construido un imperio tecnológico valorado en más de $500 millones. Usaba relojes suizos que costaban más que un auto nuevo y trajes italianos que valían el salario anual de cualquiera de sus empleados de limpieza. Para él, personas como Valentina eran simplemente parte del paisaje, objetos necesarios pero desechables. Daniela llamó a su secretaria mientras entraba a la oficina principal, dejando caer su maletín de cuero sobre el escritorio de caoba importada. ¿Cuántas veces tengo que decirle a la gente de mantenimiento que no estorben cuando llego? Es patético tener que ver eso todas las mañanas. Daniela Fuentes llevaba 8 años trabajando para Rodrigo. Había aprendido a navegar su temperamento explosivo y sus comentarios hirientes con la habilidad de quien camina sobre vidrios rotos descalza. «Señor Valenzuela, la joven solo estaba cumpliendo su horario. Llega a las 5 de la mañana para limpiar antes de que lleguen los ejecutivos». «¿Y eso me importa?», respondió con desdén, aflojándose la corbata de seda como si el simple acto de hablar sobre empleados de bajo nivel le causara incomodidad física. «No me interesa su historia de vida. Solo quiero entrar a mi empresa sin tropezarme con la pobreza». Lo que Rodrigo no sabía era que Valentina no era simplemente una empleada más de limpieza. Era la hija de Gloria Rojas, quien había trabajado en esa empresa durante 7 años, limpiando los mismos pisos que ahora su hija fregaba. Gloria tenía 43 años y había sido la única proveedora de su hogar, desde que Miguel, su esposo, había quedado paralizado de la cintura hacia abajo, después de que un andamio mal asegurado colapsara en su trabajo de construcción. Valentina había abandonado sus estudios de ingeniería en sistemas en la universidad pública cuando los gastos médicos de su padre consumieron todos sus ahorros, pero no se había rendido. Cada noche, después de limpiar oficinas durante 12 horas, estudiaba programación con tutoriales gratuitos en Internet en su teléfono roto con la pantalla estrellada. Cada madrugada, mientras trapeaba los servidores de Valenzuela Tech, memorizaba los códigos que veía en las pantallas de los programadores, absorbiendo conocimiento como una esponja desesperada. «Mamá», Valentina susurró cuando Gloria apareció empujando su carrito de limpieza cargado de productos químicos que les quemaban las manos. «Ese hombre está enojado otra vez». Gloria miró hacia la oficina de Rodrigo y exhaló lentamente un suspiro que cargaba años de humillaciones silenciosas. «No te preocupes, mi niña. Solo tenemos que hacer nuestro trabajo bien y mantenernos fuera de su camino». «¿Por qué nos trata así? Nunca le hemos hecho nada malo». Algunas personas, Valentina, nunca aprendieron que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar clase ni humanidad. Pero eso no significa que nosotras debamos ser como él, ¿me entiendes? Valentina asintió, pero en sus ojos había algo más que resignación. Era una chispa de algo peligroso, algo que Gloria reconocía porque era la misma determinación que la había mantenido de pie cuando los doctores le dijeron que Miguel nunca volvería a caminar. El día transcurría normalmente en el caos controlado de Valenzuela Tech. Programadores tecleaban frenéticamente, gerentes gritaban en llamadas de conferencia, el aroma a café caro y estrés llenaba cada rincón. Valentina y su madre se movían entre todo eso como fantasmas, invisibles hasta que alguien necesitaba que un baño fuera limpiado o un escritorio quedara impecable.
Entonces llegó el mediodía, y con él, un mensajero especial que traía un paquete que cambiaría absolutamente todo. «Entrega urgente para el señor Rodrigo Valenzuela», anunció el mensajero en la recepción, colocando una caja metálica del tamaño de una maleta pequeña sobre el mostrador. Estaba sellada con candados digitales sofisticados y etiquetas holográficas de máxima seguridad. Daniela firmó los documentos con manos que presentían que algo importante estaba por suceder. Cuando llevó el paquete a la oficina de Rodrigo, notó que venía acompañado de un sobre lacrado con el logo de un despacho legal internacional. «¿Qué demonios es esto?», Rodrigo preguntó mientras rasgaba el sobre. Su expresión cambió dramáticamente mientras leía, pasando de confusión a sorpresa absoluta, y finalmente a una sonrisa codiciosa que le iluminó el rostro. Según los documentos legales, la caja contenía las llaves digitales de acceso total a una empresa de criptominería valorada en $200 millones. Era parte de una herencia inesperada de un socio comercial fallecido que no tenía descendencia directa. Rodrigo había sido designado como uno de los posibles herederos, pero había una condición extraordinariamente extraña. La caja tenía un sistema de seguridad único diseñado por el difunto, quien había sido un genio excéntrico de la programación. No requería contraseñas tradicionales ni huellas digitales. Requería resolver una serie de acertijos de código, algoritmos encriptados y lógica computacional avanzada. Si alguien intentaba forzarla o ingresaba códigos incorrectos más de 3 veces, el sistema se autodestruiría permanentemente, eliminando todo acceso a la fortuna cripto. «Esto es ridículo», murmuró Rodrigo mientras examinaba la pantalla táctil integrada en la caja. Mostraba líneas de código en múltiples lenguajes de programación: Python, JavaScript, C++, todo entremezclado en lo que parecía un rompecabezas deliberadamente complejo. Inmediatamente llamó a su equipo de desarrolladores senior. 5 hombres llegaron rápidamente, todos con títulos de universidades prestigiosas y salarios de 6 cifras. Durante 2 horas completas intentaron descifrar el sistema. Probaron diferentes enfoques, consultaron documentación técnica, buscaron patrones en foros especializados. Nada funcionaba. «Tiene que haber una manera», Rodrigo decía una y otra vez, golpeando el escritorio con frustración creciente que teñía su rostro de un rojo peligroso. $200 millones no pueden estar ahí encerrados sin forma de acceder. «Señor», uno de los desarrolladores sugirió con voz vacilante, «tal vez deberíamos contactar a un especialista en criptografía. Esto está más allá de nuestro nivel». «Ya intenté eso», Rodrigo casi escupió las palabras. «El diseñador está muerto y se llevó los backdoors a la tumba. Este sistema es único, irrepetible, imposible de hackear, sin la solución específica». La noticia se esparció por todo el edificio como un virus. Empleados de todos los departamentos comentaban en voz baja sobre la caja misteriosa y la fortuna imposible. Algunos se acercaban discretamente a la oficina de Rodrigo, ofreciendo ideas que eran rechazadas con creciente hostilidad. «¿Creen que soy estúpido?», les gritaba. «¿Piensan que no intenté todas esas soluciones obvias? Esto requiere algo más que conocimientos básicos de programación». Valentina, mientras tanto, había escuchado fragmentos de conversación mientras limpiaba el pasillo cercano a la oficina principal. Su curiosidad natural, la misma que la había llevado a estudiar programación por su cuenta, la impulsó a acercarse cuando Rodrigo salió temporalmente para una reunión de emergencia. A través de la puerta entreabierta, pudo ver la caja sobre el escritorio. La pantalla mostraba un fragmento de código que cambiaba cada pocos segundos. Los ojos de Valentina se entornaron, enfocándose. Era un algoritmo de encriptación, pero no uno convencional. Había patrones ahí, secuencias que reconocía de sus estudios nocturnos, estructuras de datos que había practicado en ejercicios gratuitos online. «Oye tú», una voz áspera la sobresaltó violentamente. Era uno de los gerentes de desarrollo que había visto a la joven mirando hacia adentro. «¿Qué estás haciendo ahí parada espiando? ¿No tienes baños que limpiar?» «Perdón, señor». Valentina respondió automáticamente, bajando la mirada según le había enseñado su madre. «Nunca causes problemas, nunca te defiendas, solo sé invisible». Se alejó rápidamente con su trapeador, pero su mente seguía procesando lo que había visto. Estructuras de árbol binario, algoritmos de ordenamiento, recursividad. Su cerebro,
Trabajaba automáticamente en el problema incluso mientras fregaba manchas de café del piso de la cafetería. Rodrigo regresó a su oficina cada vez más desesperado. Ya habían pasado 4 horas y ninguno de sus desarrolladores altamente pagados había logrado avanzar ni un solo nivel. Su orgullo, inflado durante décadas de éxito empresarial, estaba siendo desinflado públicamente. «Esto es humillante», masculló mientras sus empleados observaban con una mezcla de pena y satisfacción apenas disimulada. «Todos ustedes con sus títulos caros y certificaciones internacionales, y ninguno sirve para resolver un acertijo que un programador muerto dejó». Don Ernesto Pacheco, el contador senior de 70 años que había trabajado con Rodrigo desde que la empresa era apenas un startup en un garaje, observaba desde su escritorio. «Señor Valenzuela, tal vez deberíamos tomar un descanso. A veces las soluciones vienen cuando dejamos de forzarlas». «¿Descansar?». Rodrigo lo miró con incredulidad que rayaba en la histeria. $200 millones están ahí dentro, ¿y tú me sugieres que descanse? Te estás burlando de mí, Ernesto». Su frustración alcanzó un punto de ebullición cuando el último de sus desarrolladores, el que había costado más dinero reclutar de Silicon Valley, admitió estar completamente perdido. Rodrigo, en un arranque que mezcló rabia, desesperación y arrogancia en partes iguales, tomó una decisión que alteraría el curso de múltiples vidas. Salió de su oficina con pasos furiosos y caminó hacia el área común donde varios empleados se habían congregado, el rumor del fracaso extendiéndose como pólvora. Su presencia hizo que todos se callaran instantáneamente, el silencio cayendo como una guillotina. «Escuchen todos», dijo con voz alta y autoritaria, asegurándose de que cada persona en ese piso pudiera oírlo claramente. «Tengo una caja de seguridad en mi oficina que contiene acceso a $200 millones. Ninguno de mis desarrolladores genios ha podido abrirla. Así que aquí está mi oferta. Y presten atención porque la voy a decir una sola vez». Hizo una pausa dramática, disfrutando la atención total que raramente conseguía sin inspirar miedo primero. «Le daré $2 millones en efectivo a cualquiera que pueda abrirla. 2 millones. Dinero real transferido hoy mismo». La reacción fue inmediata. Empleados comenzaron a murmurar emocionados, algunos ya calculando mentalmente qué harían con ese dinero, otros empujándose discretamente para estar más cerca. Pero entonces Rodrigo vio a Valentina, parada en un rincón con su trapeador en la mano, observando todo en silencio con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que una empleada de limpieza debería ver. Y en ese momento de arrogancia absoluta, mezclada con crueldad innata, Rodrigo decidió convertir su oferta en un espectáculo de humillación pública. «De hecho», dijo elevando aún más la voz, su sonrisa volviéndose más amplia y más cruel, «extiendo la oferta. Si hasta esta muchacha de limpieza puede abrirla», señaló directamente a Valentina con un gesto despectivo que hizo que varios empleados se rieran nerviosamente. «Le daré $200 millones. Todo, la empresa entera». La oficina explotó en una mezcla de risas, murmullos escandalizados y comentarios burlones. Era obvio para todos que Rodrigo estaba haciendo una broma sádica, burlándose de la idea de que una joven sin educación formal, sin recursos, que fregaba pisos para sobrevivir, pudiera lograr lo que ingenieros con maestrías no habían conseguido. «Imagínense», continuó Rodrigo, alimentándose de las risas como un adicto, «una empleada de limpieza resolviendo lo que programadores de Silicon Valley no pudieron. Sería la anécdota del siglo. La contaría en todas las conferencias». Gloria, quien había escuchado todo desde donde estaba limpiando las ventanas del pasillo, sintió su corazón comprimirse dolorosamente en su pecho. Quería correr hacia su hija, protegerla de esa humillación masiva, llevársela lejos de esas risas crueles. Pero Valentina la miró directamente a los ojos y sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, una comunicación silenciosa que solo años de pobreza compartida permitían. «Señor Valenzuela», Valentina habló con voz clara pero respetuosa, sorprendiendo a absolutamente todos los presentes. «¿Está hablando en serio?». Rodrigo se volteó hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de tiburón oliendo sangre. «Completamente en serio, muchacha. Si puedes abrir esa caja, te doy todo lo que hay adentro. $200 millones, mi empresa, todo. ¿Y si no puedo? Entonces sigues limpiando baños como debe ser».
Rodrigo respondió con una crueldad tan casual que varios empleados bajaron la mirada, incómodos pero sin atreverse a intervenir. ¿Tienes el valor de aceptar el trato? ¿O admites ahora que estás fuera de tu liga? Valentina miró a su madre, quien tenía lágrimas brillando en los ojos, pero asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para tomar su propia decisión. La joven sabía que esto podía ser la humillación más grande y pública de su vida. Sabía que si fallaba, nunca podría volver a levantar la cabeza en ese edificio. Pero también sabía algo que nadie más en esa habitación sabía. Había visto el código, había reconocido los patrones, y creía, con cada fibra de su ser, que podía resolverlo. «Acepto», dijo Valentina con voz firme, que resonó en el silencio súbito. La oficina explotó en un caos de risas incrédulas, comentarios sarcásticos y teléfonos sacándose para grabar lo que estaban seguros sería un momento épicamente vergonzoso. Empleados compartían miradas significativas, algunos ya componiendo mentalmente los memes que publicarían después. Rodrigo prácticamente brillaba de satisfacción cruel. «Perfecto. Esto va a ser entretenimiento premium. Daniela, lleva a la muchacha a mi oficina. Vamos a disfrutar este espectáculo». Mientras Valentina caminaba hacia la oficina, podía sentir el peso de docenas de miradas sobre ella. Algunas curiosas, muchas burlescas, unas pocas genuinamente compasivas. Sus manos, que momentos antes sostenían un trapeador sucio, ahora temblaban no de miedo, sino de adrenalina pura. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo tratada como si su inteligencia no importara porque su cuenta bancaria estaba vacía, como si su potencial fuera irrelevante porque su ropa tenía parches. Ahora, tenía la oportunidad de demostrar que el talento no tiene precio, que la brillantez no requiere un título universitario costoso, que una joven que estudia en un teléfono roto puede tener más valor que 100 ejecutivos con diplomas enmarcados. Rodrigo Valenzuela no sabía que estaba a punto de recibir la lección más cara y devastadora de toda su vida privilegiada, y que la joven a la que había despreciado durante meses estaba a punto de cambiar absolutamente todo. La apuesta se había hecho públicamente, grabada en docenas de teléfonos, presenciada por testigos que difundirían la historia. Nada volvería a ser igual, porque Valentina Rojas estaba a punto de demostrar que a veces las personas más subestimadas son exactamente las que cambian el mundo. Y cuando lo hiciera, el impacto sería devastador. La oficina de Rodrigo Valenzuela se había convertido en un circo mediático improvisado. Empleados se agolpaban en la puerta como espectadores ansiosos en una ejecución pública, estirando el cuello para obtener mejor vista, mientras otros grababan con sus teléfonos desde todos los ángulos posibles. La escena era tan absurda que resultaba casi surrealista. Una joven de 19 años con ropa humilde y manos agrietadas, enfrentándose a una caja de seguridad tecnológica que había derrotado a los mejores programadores de la empresa. «Déle espacio a la genio», Rodrigo dijo con un sarcasmo tan espeso que casi se podía cortar con cuchillo, haciendo un gesto exagerado y teatral para que Valentina se acercara al escritorio. «No queremos que se distraiga mientras realiza su magia digital». Las risas llenaron la habitación como olas rompiendo contra rocas. Valentina caminó despacio hacia el escritorio, sintiendo el peso aplastante de todas esas miradas sobre su espalda. Daniela observaba desde su escritorio con una expresión que mezclaba genuina pena y curiosidad morbosa. Gloria se había quedado en el pasillo, incapaz de entrar pero también incapaz de alejarse, su corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en sus sienes. «Bueno, maestra», continuó Rodrigo, cruzando los brazos mientras se recostaba en su silla de cuero ejecutiva con aires de rey observando a un bufón. «Tienes todo el tiempo del mundo. Aunque supongo que fregar pisos no te dio mucha experiencia con sistemas de encriptación avanzada, ¿verdad?» Valentina se paró frente a la caja de seguridad, ignorando deliberadamente los comentarios diseñados para quebrarla antes de comenzar. Sus ojos oscuros se fijaron en la pantalla táctil integrada. El código bailaba frente a ella. Líneas en Python mezcladas con JavaScript, estructuras de datos complejas, algoritmos que parecían cambiar cada vez que parpadeaba. «¿Ya te rendiste?», preguntó uno de los desarrolladores desde la puerta, su voz goteando con descendencia. «No hay vergüenza en admitir que esto está a kilómetros fuera de tu alcance». Pero Valentina no respondió. Su dedo índice, todavía con rastros de detergente bajo las uñas, a pesar de haberse lavado las manos 3 veces,
Tocó suavemente la pantalla. Los números y símbolos se reorganizaron instantáneamente, mostrando una nueva capa del acertijo. «Está tocando botones al azar como un mono». Alguien se burló desde atrás, provocando otra ola de risas. «Esto va a terminar en desastre». Pero Daniela, quien tenía mejor ángulo de visión del panel, notó algo que la hizo fruncir el ceño. La joven no estaba presionando botones aleatoriamente. Sus movimientos eran calculados, deliberados. Había un método en lo que hacía, una lógica que los espectadores burlones no podían ver. Rodrigo también comenzó a notarlo. Su sonrisa arrogante se desvaneció ligeramente cuando observó la concentración absoluta en el rostro de Valentina. No era la expresión de alguien perdido y confundido, presionando cosas con esperanza ciega. Era la expresión de alguien leyendo un idioma que conocía, descifrando un mensaje que entendía. «Espera un momento». Rodrigo se inclinó hacia adelante bruscamente, su silla rechinando. «¿Realmente sabes lo que estás haciendo o solo estás actuando?» Valentina no contestó. Sus ojos se movían rápidamente entre diferentes secciones del panel, identificando patrones que se entrelazaban como hilos en un tapiz complejo. No era solo código lineal, sino múltiples capas trabajando simultáneamente. Reconoció estructuras de árbol binario en una columna, algoritmos de búsqueda en otra, y algo más en la tercera sección que le tomó varios segundos procesar completamente. «Recursividad», murmuró para sí misma en voz tan baja que solo los más cercanos pudieron escuchar. En su mente, Valentina regresó a las noches interminables en su pequeña habitación compartida con sus dos hermanos menores cuando estudiaba programación en su teléfono con pantalla rota mientras ellos dormían. Recordó los tutoriales gratuitos de YouTube que veía a velocidad reducida para entender cada concepto. Recordó las veces que se quedaba dormida con el teléfono en la mano, soñando con códigos que danzaban en su cabeza. «Oye», la voz de Rodrigo la sacó bruscamente de sus pensamientos, con un tono que mezclaba irritación y algo parecido al nerviosismo. «Te hice una pregunta. ¿Sabes lo que estás haciendo o solo estás perdiendo mi tiempo valioso?» «Estoy trabajando en ello, señor». Valentina respondió sin levantar la vista del panel, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Rodrigo soltó una risa corta, seca, nerviosa. Por primera vez desde que había lanzado su apuesta cruel, sintió una pequeña punzada de inquietud reptando por su columna vertebral. Seguramente la joven no podría realmente... No, era absolutamente imposible. Solo era coincidencia que hubiera identificado algunas estructuras básicas que cualquiera que hubiera tomado un curso introductorio de programación reconocería. Valentina presionó una secuencia específica de botones en orden preciso. El panel emitió un sonido diferente, nada parecido a los pitidos de error que había estado haciendo durante horas cuando los desarrolladores lo intentaban. Era un tono suave, casi musical, de confirmación. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien desde la multitud, la burla en su voz reemplazada por confusión genuina. «Nada, seguro es otro tipo de error», respondió Rodrigo rápidamente, aunque su voz sonaba notablemente menos segura que momentos antes. Su pie comenzó a golpear el piso repetidamente, un tic nervioso que solo aparecía cuando algo lo ponía genuinamente ansioso. Don Ernesto Pacheco se había acercado discretamente, empujando su cuerpo de 70 años entre los empleados más jóvenes para obtener mejor vista. Había trabajado con Rodrigo el tiempo suficiente para leer su lenguaje corporal como un libro abierto, y ahora mismo su jefe estaba comenzando a sudar, a pesar del aire acondicionado a temperatura perfecta. Valentina continuó trabajando, sus dedos moviéndose sobre la pantalla con creciente confianza. El panel mostraba ahora una nueva capa de complejidad, patrones de encriptación que requerían no solo entender código, sino pensar en múltiples dimensiones simultáneamente. Era un rompecabezas dentro de otro rompecabezas, dentro de otro rompecabezas. Esto es completamente ridículo. Rodrigo se levantó de su silla abruptamente, incapaz de quedarse quieto por más tiempo. Ya pasaron 15 minutos. Admite que no tienes ni la más mínima idea de lo que haces y terminemos con esta farsa. Déjela intentar, dijo Daniela suavemente pero con firmeza que sorprendió a todos, especialmente a Rodrigo. Usted mismo le dio el tiempo que necesitara. Un hombre de palabra no se retracta. Rodrigo la miró con una mezcla de sorpresa y traición evidente. Daniela nunca lo contradecía abiertamente, y mucho menos frente a una audiencia.
Pero había algo en la situación que la había impulsado a defender a la joven. Quizás el recuerdo de su propia madre que también había trabajado limpiando casas para pagar su educación. Como quieras, Rodrigo volvió a sentarse, pero ahora en el borde de la silla, incapaz de relajarse. Pero esto es una pérdida absoluta de tiempo y recursos. Valentina bloqueó todo el ruido ambiental, con una disciplina que había perfeccionado durante años de estudiar en ambientes ruidosos. Los murmullos se convirtieron en zumbido blanco. Las risas ahogadas se desvanecieron. Los comentarios sarcásticos dejaron de registrarse en su conciencia. Solo existían ella y el código, un baile silencioso de lógica y posibilidad. El siguiente nivel requería resolver una ecuación de encriptación que cambiaba sus parámetros cada 30 segundos. Era diseñado para frustrar incluso a programadores experimentados, porque requería no solo velocidad, sino precisión absoluta. Un error, y todo el progreso se reiniciaría. Los dedos de Valentina volaron sobre la pantalla táctil. Introdujo valores. Los ajustó cuando el sistema cambió parámetros. Siguió el patrón que había identificado en las transformaciones. Otro tono de confirmación resonó desde la caja, este más largo y complejo que el anterior. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las computadoras en la sala de servidores del piso inferior. No puede ser. Uno de los desarrolladores susurró, su rostro palideciendo visiblemente. ¿Eso fue... pasó el segundo nivel? Rodrigo se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared con un golpe sordo. No, es imposible. Es absolutamente imposible. Pero el panel estaba cambiando ante los ojos incrédulos de todos. Las luces rojas de advertencia que habían estado parpadeando durante horas comenzaron a volverse amarillas, una por una, como estrellas encendiéndose en un cielo nocturno. Valentina había superado 2 niveles de seguridad que habían derrotado a 5 programadores con títulos de universidades de élite. Pura suerte ciega, dijo Rodrigo, pero su voz temblaba de una manera que todos en la habitación podían detectar. No hay forma física de que una muchacha de limpieza... Se detuvo cuando vio lo que apareció en el panel. El nivel final no era código puro. Era un acertijo de lógica combinado con programación, algo que requería no solo conocimiento técnico, sino capacidad de pensar de manera abstracta, de conectar conceptos que parecían completamente no relacionados. La pantalla mostraba 3 puertas. Detrás de una está la libertad. Detrás de las otras 2, destrucción total. Solo puedes hacer una pregunta a uno de 2 guardias. Uno siempre dice la verdad, otro siempre miente, pero no sabes quién es quién. ¿Qué preguntas? Era una variación del clásico acertijo lógico, pero con un giro. La respuesta tenía que ser codificada en un algoritmo funcional que el sistema pudiera ejecutar. Varios de los programadores en la puerta intercambiaron miradas de pánico. Ellos habían visto este acertijo antes, pero nunca habían tenido que traducirlo a código ejecutable bajo presión. Valentina cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Su mente trabajaba en múltiples capas simultáneamente. El acertijo lógico era relativamente simple si conocías la solución. Preguntas a cualquier guardia. ¿Qué puerta me diría el otro guardia que es la correcta? Y eliges la opuesta. Pero codificarlo. Sus dedos comenzaron a moverse, escribiendo líneas de código directamente en la interfaz táctil. Creó variables para los guardias, funciones booleanas para verdad y mentira, una estructura condicional que evaluaba todas las posibilidades. Está escribiendo código en tiempo real. Daniela susurró con asombro genuino. Sus años de experiencia administrativa, dándole suficiente exposición para reconocer lo impresionante del acto. Sin referencias, sin Google, sin Stack Overflow. Don Ernesto se había acercado tanto que casi tocaba el hombro de Valentina. Sus ojos, nublados por la edad pero todavía agudos, leían el código que ella escribía. «Dios mío», murmuró, «sabe lo que está haciendo. Realmente sabe». Rodrigo se había quedado petrificado, observando cómo esta joven que él había despreciado, que había tratado como invisible durante meses, escribía código con una fluidez que rivalizaba con sus mejores programadores. Algo frío y desagradable comenzó a expandirse en su pecho. Una sensación que no había experimentado en décadas. Miedo real. Valentina terminó de escribir el algoritmo y presionó «Ejecutar».
Durante 3 segundos que parecieron extenderse por horas, nada sucedió. El panel permaneció inmóvil, el código procesándose en algún lugar en los circuitos de la caja. Entonces, con una serie de clics mecánicos que sonaron como música celestial para Valentina y como sentencia de muerte para Rodrigo, las luces amarillas se volvieron verdes brillantes. El panel mostró un mensaje en letras grandes. Acceso concedido. Todos los niveles completados. El mundo se detuvo. La habitación quedó en un silencio tan profundo que parecía tener peso físico, presionando contra los oídos de todos los presentes. No. Rodrigo susurró, la palabra saliendo de su boca como un gemido de dolor físico. No, 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 no. Valentina dio un paso atrás, alejándose de la caja cuya cerradura ahora mostraba liberada, lista para ser abierta. Sus manos temblaban incontrolablemente. La adrenalina que había estado suprimiendo durante los últimos 20 minutos, inundando ahora su sistema. No tocó nada más. No intentó abrir la caja. Simplemente se volteó hacia Rodrigo, encontrando sus ojos con los suyos. «Lo resolví, señor», dijo con voz que temblaba, pero se mantenía firme. «Puede verificarlo personalmente». Rodrigo se acercó a la caja como si caminara hacia su propia ejecución. Sus manos, que normalmente firmaban contratos millonarios sin el menor temblor, ahora sacudían visiblemente cuando tocó la cerradura. Se abrió suavemente con un clic satisfactorio, revelando un interior que brillaba con pantallas digitales mostrando acceso total a cuentas de criptomonedas valoradas en cantidades que hacían que los ojos dolieran solo de leerlas. $200 millones en activos digitales. Acceso completo. Control total. Todo ahora legalmente perteneciente a una joven de 19 años, que ganaba salario mínimo fregando pisos. El sonido de un teléfono cayendo al suelo rompió el trance colectivo. Luego otro. Los empleados que habían estado grabando todo estaban tan impactados que olvidaron sostener sus dispositivos, sus mentes incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Lo hizo. Carolina susurró desde donde había estado observando todo, llevándose una mano temblorosa a la boca. Realmente lo hizo. Dios mío, realmente lo hizo. Rodrigo miraba fijamente el interior de la caja, su cerebro rechazando activamente la realidad que se desarrollaba frente a él. La joven que había humillado públicamente, de la que se había burlado sin piedad, a la que había tratado como menos que humana durante meses, acababa de resolver un acertijo tecnológico que ni sus programadores mejor pagados habían podido descifrar. «Esto es trampa», dijo finalmente, su voz sonando hueca y desesperada. Alguien le dijo las respuestas. Tiene que ser eso. Es la única explicación lógica. Señor Valenzuela, Daniela habló con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Todos estuvimos aquí. Nadie le dijo absolutamente nada. La joven lo resolvió completamente sola, frente a docenas de testigos y múltiples cámaras. Entonces fue suerte. Pura suerte estadística ciega. ¿Suerte en 3 niveles diferentes de encriptación?, preguntó don Ernesto con voz que cortaba como bisturí. ¿Suerte escribiendo código funcional sin errores de sintaxis? ¿Suerte resolviendo acertijos lógicos que requieren años de estudio? Rodrigo, por favor, eso no es suerte, eso es talento puro. Valentina permanecía quieta cerca de la puerta, observando a Rodrigo desmoronarse psicológicamente. No sentía triunfo ni satisfacción vengativa. Solo una profunda tristeza por ver a un adulto tan poderoso, negándose a aceptar una realidad que contradecía su visión del mundo. Gloria finalmente entró a la oficina, sus piernas temblando tanto que casi no podían sostenerla. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó con una fuerza que transmitía años de sacrificio, años de humillación, años de preguntarse si todo el esfuerzo valdría la pena. «Estoy tan orgullosa de ti», Gloria susurró contra el cabello de su hija, lágrimas calientes corriendo por sus mejillas y empapando la camisa gastada de Valentina. Tan orgullosa. «Mamá, ¿de verdad acaba de pasar?», Valentina preguntó con voz pequeña, como si apenas estuviera procesando la magnitud de lo ocurrido. «Pasó, mi niña, pasó de verdad». Rodrigo los observaba, su mente corriendo a velocidad frenética. Había hecho esa apuesta delante de al menos 50 testigos. Muchos de ellos lo habían grabado en video de múltiples ángulos.
No podía retractarse ahora sin destruir completamente su reputación y probablemente enfrentar consecuencias legales devastadoras. Esto no puede contar legalmente, dijo con desesperación evidente en cada sílaba. Fue una broma, una apuesta informal. Nadie toma en serio ese tipo de cosas. Usted dijo que hablaba en serio, Valentina respondió, levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Rodrigo retrocediera involuntariamente. Le pregunté 2 veces si hablaba en serio, y usted confirmó ambas veces, frente a todos estos testigos. Eres menor de edad. Los contratos con menores no son legalmente vinculantes en este país. Tengo 19 años, Valentina dijo calmadamente. Soy legalmente adulta desde hace 8 meses. Pero las promesas públicas sí son vinculantes, intervino don Ernesto, su voz cargada con décadas de experiencia legal y contable. Especialmente cuando hay evidencia en video de alta calidad desde múltiples ángulos y testimonios de docenas de testigos presenciales. Rodrigo lo miró con algo que se acercaba peligrosamente al odio. ¿De qué lado estás tú, Ernesto? Después de 30 años trabajando juntos, me traicionas por una desconocida. No es traición, Rodrigo. El anciano respondió con tristeza evidente. Es simplemente estar del lado de lo que es correcto. Hiciste una apuesta pública, la joven cumplió su parte perfectamente. Ahora te toca a ti cumplir la tuya. Es así de simple. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, el zumbido de conversaciones creciendo en volumen. Algunos sacaron sus teléfonos nuevamente, esta vez no para grabar, sino para revisar los videos que habían capturado. La evidencia estaba ahí, clara e innegable como el sol del mediodía. Rodrigo se dejó caer en su silla, la realidad finalmente penetrando sus defensas psicológicas. $200 millones. Una empresa de criptominería que valía más que varios de sus negocios combinados. Todo perdido por su arrogancia, por su crueldad casual, por su incapacidad de ver valor en alguien que no llevaba traje caro. Necesito hablar con mis abogados, dijo finalmente, su voz derrotada. Esto no puede ser legal. Tiene que haber alguna forma. Señor Valenzuela, dijo don Ernesto acercándose y colocando una mano gentil pero firme en el hombro de su jefe. Con todo el respeto que te tengo después de 3 décadas, si intentas retractarte ahora, perderás algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. ¿Qué cosa? Tu palabra, tu honor, el respeto de cada persona que alguna vez trabajó para ti o hizo negocios contigo. Rodrigo levantó la vista, mirando alrededor de la habitación. Todos sus empleados lo observaban con una mezcla de decepción, expectativa y juicio silencioso. Sabía, en algún lugar profundo donde la verdad vive incluso cuando tratamos de ignorarla, que don Ernesto tenía razón. Dame tiempo para procesar esto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro quebrado. Esto es, necesito tiempo. Tome el tiempo que necesite. Gloria habló por primera vez desde que entró, su voz firme, a pesar de las lágrimas que seguían corriendo. Pero mi hija cumplió su parte del trato completamente. Esperamos que usted haga lo mismo, como un hombre de honor. Madre e hija se retiraron de la oficina, seguidas por las miradas intensas de todos los presentes. Cuando salieron al pasillo, las conversaciones explotaron como fuegos artificiales, empleados debatiendo acaloradamente sobre lo que acababan de presenciar, sobre las implicaciones legales, sobre lo increíble que había sido ver ese momento. Daniela se acercó a Rodrigo, quien permanecía inmóvil en su silla, mirando la caja abierta como si fuera una serpiente venenosa. Señor, necesita tomar una decisión pronto. Esto ya se está compartiendo en redes sociales. Ya hay miles de reproducciones. ¿Qué? Rodrigo levantó la vista bruscamente. Varios empleados subieron los videos a TikTok, Twitter, Instagram. El algoritmo los está empujando porque el contenido es explosivo. La gente está comentando, compartiendo, preguntando qué va a pasar, si va a cumplir su promesa. Rodrigo sintió como si el piso se desmoronara bajo sus pies. No solo había perdido una apuesta imposible, sino que ahora era público. Miles de personas lo estaban observando, juzgando, esperando ver qué tipo de hombre era realmente. Don Ernesto se quedó después de que todos los demás se fueran, cerrando la puerta suavemente detrás del último empleado curioso. Se sentó frente a Rodrigo,
sus ojos viejos pero sabios estudiando el rostro del hombre que había conocido cuando ambos eran mucho más jóvenes. «Rodrigo», dijo usando su nombre de pila por primera vez en años. «Conozco a esa joven y a su madre. Las he visto trabajar aquí durante años. Son buenas personas que han pasado por tragedias que destrozarían a la mayoría de nosotros. ¿Y eso qué importa ahora? Importa porque tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario. No solo cumplir una promesa, sino cambiar vidas de manera significativa. O puedes ser recordado como el hombre que humilló a una joven vulnerable y luego le negó lo que ganó justamente». Rodrigo no respondió. Se quedó sentado en su oficina mientras la tarde se convertía en noche, mirando la caja abierta, procesando que una joven de 19 años acababa de enseñarle la lección más humillante y costosa de toda su vida privilegiada. Afuera, en las calles de la ciudad, los videos seguían viralizándose. Los comentarios se multiplicaban por miles. Y en un pequeño apartamento en la periferia, Valentina abrazaba a su madre mientras ambas lloraban, sin saber aún si las lágrimas eran de esperanza o de miedo ante lo que vendría. La apuesta se había ganado de manera innegable, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad como una manta pesada cuando Valentina y Gloria finalmente llegaron a su pequeño apartamento en el distrito periférico. El viaje en autobús había sido silencioso, ambas procesando lo imposible que acababa de suceder. El aire fresco contrastaba con el calor sofocante que Valentina había sentido en esa oficina llena de miradas juzgadoras. Miguel las esperaba en la puerta de su modesta vivienda, apoyado en su silla de ruedas, el rostro marcado por la ansiedad. Habían pasado solo 6 horas desde que salieron esa mañana, pero parecían años completos. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa al ver las lágrimas en los rostros de ambas. «Me llegaron mensajes diciendo que hay videos de Valentina en todas las redes sociales». Gloria se arrodilló frente a su esposo, tomando sus manos entre las suyas. Por primera vez en años, desde el accidente que le robó el uso de sus piernas, lloró sin intentar esconder las lágrimas. «Miguel», su voz se quebró en 1000 pedazos. «Nuestra hija, nuestra Valentina acaba de hacer algo imposible». «¿Qué hizo? Me están asustando». Valentina se sentó en el suelo frente a su padre, con las piernas cruzadas como cuando era niña, y él le contaba historias antes del accidente. «Papá, resolví un acertijo tecnológico que nadie en la empresa pudo resolver». «¿Y eso es malo?». «No». Valentina tragó saliva, sus manos temblando. «El dueño de la empresa apostó que si lo resolvía me daría $200 millones. El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar el tráfico distante, las voces de los vecinos a través de las paredes delgadas, el goteo del grifo roto que no habían podido arreglar. ¿200? Miguel no pudo terminar la frase. Sus ojos, nublados por años de dolor crónico y medicamentos, se llenaron de lágrimas instantáneas. No puede ser real. Esas cosas no nos pasan a nosotros. «Pasó, mi amor». Gloria apretó sus manos con más fuerza. «Pasó frente a docenas de testigos. Está grabado en video. Es real». Miguel llevó sus manos temblorosas al rostro y comenzó a llorar con sollozos que sacudían todo su cuerpo. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que resultaba doloroso. Años de culpa por no poder proveer para su familia. Años de verse como una carga. Años de preguntarse si sus hijos tendrían futuro. Todo saliendo en ese llanto desgarrador. «Papá, no llores». Valentina abrazó a su padre, pero sus propias lágrimas caían sin control. «Estoy llorando porque por primera vez en años puedo imaginar que ustedes van a estar bien». Miguel susurró contra el cabello de su hija. «Que no van a pasar hambre, que no van a sufrir lo que yo no pude evitar». Los tres se abrazaron en el piso de su pequeño apartamento. Un momento de vulnerabilidad absoluta que solo la pobreza compartida permite. Afuera, el mundo seguía girando. Los videos seguían viralizándose. Pero en ese momento, solo existían ellos tres, y la esperanza frágil de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. En su penthouse del distrito financiero, Rodrigo Valenzuela no podía dormir. Las luces de la ciudad que normalmente lo llenaban de satisfacción, ahora parecían estrellas muertas burlándose de su fracaso. Su teléfono había sonado incontables veces hasta que finalmente lo apagó,
incapaz de enfrentar otra llamada de un socio comercial preguntando si los videos eran reales. Se sirvió whisky directamente de la botella, algo que no hacía desde sus 20s, cuando apenas comenzaba. El líquido quemó su garganta, pero no trajo el olvido que buscaba. Su laptop estaba abierta en la mesa de centro, la pantalla mostrando los videos que habían explotado en Internet. El primero, donde hacía la apuesta cruel a Valentina, había alcanzado 5 millones de reproducciones. Los comentarios eran devastadores. Este hombre representa todo lo que está mal con los ricos. Esa joven es un genio y él solo quería humillarla. Si no cumple su promesa, debería ir a prisión. ¿Alguien sabe el nombre de su empresa? Necesitamos hacer justicia. Rodrigo sintió náusea real al leer. No era remordimiento exactamente, sino algo más primitivo. Miedo. Miedo de perder todo lo que había construido. Miedo de ser destruido públicamente. Miedo de convertirse en el villano que miles de personas querían ver caer. Marcó el número de su abogado principal, Jorge Ibáñez, ignorando que eran las 3 de la mañana. «Rodrigo, más te vale que esto sea una emergencia», Jorge respondió con voz adormilada. «Lo es. ¿Viste los videos?» Un suspiro largo. «Los vi. Todo el país los vio. Mi hija de 15 años me preguntó si realmente conocía a ese hombre horrible. Jorge, necesito opciones, formas de salir de esto. Rodrigo, escúchame muy cuidadosamente». La voz de Jorge perdió todo rastro de sueño y se volvió fría, profesional. Revisé los videos frame por frame. Técnicamente, una apuesta verbal pública ante múltiples testigos con evidencia audiovisual clara tiene peso legal significativo. ¿Pero? No hay peros. Hiciste una oferta pública específica. Ella cumplió exactamente lo que pediste. La única defensa débil sería alegar que no había intención genuina de contrato, pero con 50 testigos y videos desde 12 ángulos diferentes. Entonces, ¿qué me recomiendas como mi abogado? Como tu abogado, te digo que pagar es tu opción menos costosa legalmente. Como tu amigo de 20 años, te digo que es simplemente lo correcto. 200 millones, Jorge. No es dinero que tengo disponible en efectivo, pero tienes acceso a esa empresa de criptominería. Los activos digitales son transferibles. Y Rodrigo, los medios ya están llamando. Noticieros, periódicos, programas de radio. Esto es una crisis de relaciones públicas, categoría 5. Si no actúas rápido y correctamente, podrías perder mucho más que dinero. Rodrigo colgó sin despedirse. Caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad dormida, viendo su reflejo fantasmal en el vidrio. No reconocía al hombre que lo miraba de vuelta. Despeinado, con ojeras profundas, derrotado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana mayor, Adriana, quien vivía en el extranjero. «Rodrigo, acabo de ver los videos. ¿En qué te has convertido? Mamá estaría avergonzada». Esa frase lo golpeó con más fuerza que cualquier comentario de Internet. Su madre, fallecida 7 años atrás, había sido empleada doméstica durante 30 años. Había limpiado casas de familias ricas para que él pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Por primera vez en décadas, Rodrigo Valenzuela lloró. El amanecer llegó diferente para la familia Rojas. Por primera vez en años, Gloria no tuvo que levantarse a las 4 de la mañana para prepararse para su turno de limpieza. Valentina tampoco tuvo que acompañarla, cargando baldes y trapeadores que pesaban más que su esperanza. Pero ninguna de las dos podía dormir. ¿Crees que realmente vaya a cumplir?, Valentina preguntó mientras tomaban café aguado en la cocina diminuta. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por la única ventana. «No lo sé, mi niña», Gloria respondió honestamente. Los hombres como él, a veces el orgullo pesa más que la palabra. Un golpe firme en la puerta las sobresaltó a ambas. Era demasiado temprano para visitas, y su círculo social no incluía gente que tocara puertas a las 6 de la mañana. Miguel rodó su silla hacia la entrada. «¿Quién es? ¿Familia Rojas?», una voz masculina desconocida. «Soy Tomás Morales, periodista de Noticias Nacional. Nos gustaría hablar con Valentina sobre lo que pasó ayer». Gloria y Valentina intercambiaron miradas de pánico. «No vamos a abrir», Gloria dijo firmemente. «Mi hija no va a dar entrevistas». «Entiendo, señora. Pero necesitan saber que hay al menos 20 periodistas abajo en el edificio. La historia explotó a nivel nacional,
Todos quieren hablar con su hija. Miguel miró a su esposa y a su hija con preocupación evidente. ¿Qué hacemos? No abrimos. Gloria decidió. Esto no es un circo. Valentina no es un espectáculo para consumo público. Pero los golpes continuaron durante la siguiente hora. No solo periodistas, sino vecinos curiosos, desconocidos queriendo tomarse fotos. Incluso un productor de reality shows ofreciendo contratos. El teléfono de Valentina, que había estado apagado toda la noche, recibió cientos de notificaciones cuando lo encendió brevemente. Mensajes de compañeros de su antigua universidad, de profesores que ni siquiera sabía que tenían su número, de empresas tecnológicas ofreciendo empleos. Esto es demasiado. Valentina susurró, apagando el teléfono nuevamente. Solo quería demostrar que podía hacerlo. No quería esto. Gloria la abrazó, pero ambas sabían que sus vidas habían cambiado irreversiblemente. No importaba si Rodrigo cumplía su promesa o no. El mundo ahora conocía la historia de Valentina Rojas, la joven de limpieza que había resuelto lo imposible. A las 9 de la mañana, Daniela Fuentes llegó a Valenzuela Tech y encontró un caos absoluto. Periodistas acampaban en la entrada, cámaras de televisión apuntando al edificio, reporteros haciendo transmisiones en vivo. El guardia de seguridad parecía al borde del colapso nervioso intentando mantener orden. ¿Qué está pasando?, Daniela preguntó mientras mostraba su identificación para entrar. Señorita Fuentes. El guardia se veía genuinamente asustado. Hay como 50 periodistas ahí afuera. Todos preguntando por el señor Valenzuela y la joven que abrió la caja. Esto nunca había pasado. Cuando llegó a su piso, encontró a don Ernesto Pacheco ya en su escritorio a pesar de la hora temprana. El anciano la miró con expresión sombría. Buenos días, Daniela. O debería decir, buenos días en este apocalipsis mediático. ¿Llegó el señor Valenzuela? Aún no, pero recibí un correo de él a las 5 de la mañana. Dice que convocó una reunión de emergencia con la junta directiva a las 10. Esto va a ser devastador. Iba a decir histórico, pero devastador también aplica. A las 9:30, Rodrigo llegó usando gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibido. No funcionó. Los periodistas lo rodearon instantáneamente, micrófonos empujándose hacia su rostro, preguntas gritadas desde todos los ángulos. Señor Valenzuela, ¿va a cumplir su promesa? ¿Es verdad que humilló a una empleada vulnerable? ¿Qué mensaje tiene para Valentina Rojas? ¿Se arrepiente de su comportamiento? Rodrigo empujó su camino hacia el interior sin responder. El sonido de los flashes de cámaras como disparos en sus oídos. Cuando llegó a su oficina, cerró la puerta con tanta fuerza que el vidrio tembló. La reunión de junta directiva fue tensa desde el primer segundo. 7 hombres y 3 mujeres, todos socios importantes de la empresa, lo miraban con expresiones que iban desde decepción hasta ira apenas contenida. Rodrigo, comenzó Marcela Guzmán, la directora de operaciones. Necesitamos hablar sobre el daño reputacional que esto está causando. Lo sé. ¿Lo sabes?, intervino Carlos Mendoza, el director financiero. Hemos perdido 3 contratos importantes esta mañana. 3. Clientes diciendo explícitamente que no quieren asociarse con ese tipo de empresa. Hay protestas organizándose, añadió Patricia Salazar, directora de Recursos Humanos. Empleados amenazando con renunciar en masa si no resuelves esto correctamente. El sindicato está considerando acciones. Rodrigo miró alrededor de la mesa. Estas eran personas con quienes había construido el imperio de Valenzuela Tech durante años, y ahora todos lo miraban como si fuera un extraño peligroso. ¿Qué quieren que haga? Cumple tu promesa, dijo Marcela sin vacilación. Públicamente, con humildad. Convierte esto en una historia de redención en lugar de una de villanía. Son $200 millones. Y hemos calculado que podrías perder 300 millones en valor de marca si no manejas esto correctamente. Carlos desplegó hojas con proyecciones financieras. Las acciones de nuestras subsidiarias ya están cayendo. Los anunciantes están retirando patrocinios. Clientes potenciales cancelando reuniones. Además, Patricia continuó, moralmente es lo correcto. Hiciste una apuesta pública. Ella ganó. Punto final. Don Ernesto, quien había sido invitado a la reunión, habló con voz que cortaba el aire como bisturí. Rodrigo, voy a decirte algo que quizás nadie más tiene el valor de expresar.
Esa joven es tu madre hace 30 años. El silencio fue absoluto. Tu madre limpiaba casas para que tú estudiaras. Trabajaba de rodillas fregando pisos para que pudieras usar corbata. Y ahora estás despreciando a una mujer que hace exactamente lo mismo por su familia. Ernesto, no he terminado. El anciano continuó implacable. Gloria Rojas es tu madre en otra vida. Valentina eres tú a los 19 años, con un talento extraordinario que necesita oportunidad. La diferencia es que tu madre encontró personas que la respetaron lo suficiente para darte chance. Vas a ser tú quien le quite esa oportunidad a otra familia. Rodrigo sintió como si le hubieran quitado todo el oxígeno de los pulmones. La comparación era brutal porque era perfectamente exacta. Nunca había hecho esa conexión, pero ahora que don Ernesto la ponía en palabras, era imposible ignorarla. Necesito hablar con ella, dijo finalmente, su voz apenas audible. Con Valentina y su familia, en privado. ¿Para qué?, preguntó Marcela con desconfianza. ¿Para presionarlas? ¿Para hacer que acepten menos? Para disculparme. Rodrigo levantó la vista. Y para sorpresa de todos, sus ojos estaban húmedos. De verdad, porque tienen razón. Me convertí en exactamente el tipo de persona que mi madre odiaba. Daniela, quien había estado tomando notas silenciosamente, habló. Puedo intentar contactarlas. Pero señor Valenzuela, después de lo que pasó, no sé si acepten verlo. Inténtalo de todas formas. Diles que quiero hacer las cosas bien. No porque me estén forzando, sino porque es lo correcto. El teléfono de Gloria sonó a mediodía. Era un número desconocido. Normalmente no respondería, pero algo la impulsó a contestar. ¿Señora Gloria Rojas? La voz de Daniela sonaba cuidadosa, respetuosa. Soy Daniela Fuentes, asistente del señor Valenzuela. Sé que tienen razones para no querer hablar con nadie de la empresa, pero el señor Valenzuela quisiera reunirse con usted y su hija. ¿Para qué? ¿Para humillarnos más? No, señora. Daniela suspiró. Créame, estuve ahí ayer, vi todo, y hoy vi a un hombre genuinamente quebrado por lo que hizo. Quiere disculparse, formalmente, y discutir cómo cumplir su promesa. Gloria cubrió el teléfono, mirando a Valentina y Miguel. Es de la empresa. Quieren reunirse. ¿Deberíamos?, preguntó Valentina, su voz cargada de incertidumbre. Miguel fue quien respondió. Si no van, siempre se preguntarán qué hubiera pasado. Además, tu hija se merece escuchar lo que ese hombre tiene que decir. Está bien. Gloria volvió al teléfono. Pero que sea en terreno neutral. No en su oficina donde puede intimidarnos. ¿Qué tal en la notaría de don Ramiro Vega?, sugirió Daniela. Es un lugar neutral, y el notario puede documentar todo legalmente para protegerlas. ¿Cuándo? ¿Mañana a las 5 de la tarde? Les daré tiempo para prepararse y consultar con quien necesiten. Gloria aceptó y colgó. Las 3 personas en ese pequeño apartamento se miraron entre sí, procesando que en menos de 24 horas sus vidas podrían cambiar completamente, o podrían enfrentar la decepción más grande de sus vidas. ¿Qué pasa si no cumple?, Valentina preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si todo esto fue para nada? Entonces, seguimos adelante. Gloria tomó la mano de su hija. Porque lo que demostraste ayer, mi niña, nadie te lo puede quitar. Demostraste que eres brillante, que el talento no necesita dinero, que mereces estar en cualquier lugar donde tu inteligencia te lleve. Miguel agregó desde su silla. Y si ese hombre no cumple, el mundo entero lo sabrá. A veces la justicia viene de formas inesperadas. Esa noche, ninguno de los 3 durmió bien. Pero por primera vez en años, no era porque tuvieran hambre o frío o miedo de no poder pagar la renta. Era porque se atrevían a tener esperanza. Y la esperanza, descubrieron, podía ser más aterradora que la desesperación. La tarde del día siguiente llegó con una tensión que parecía espesar el aire mismo. Gloria había pasado horas eligiendo qué ponerse para la reunión, finalmente decidiendo por su mejor blusa, aquella que solo usaba para ocasiones importantes. Valentina se había peinado 3 veces, sus manos temblando cada vez que intentaba hacer algo con su cabello rebelde. Miguel se había afeitado cuidadosamente, algo que raramente hacía debido al dolor que le causaba mantener los brazos levantados por mucho tiempo. «Se ven hermosos», Miguel les dijo desde su silla cuando estuvieron listas, sus ojos brillando con orgullo que no podía contener. Sean cuales sean las noticias hoy,
Recuerden que ya ganaron algo que nadie puede quitarles: dignidad. El viaje a la notaría de don Ramiro Vega fue silencioso. Gloria y Valentina tomaron 2 autobuses, algo que normalmente hacían sin pensar, pero hoy cada parada parecía una eternidad. Varios pasajeros las reconocieron de los videos virales, algunos tomando fotos discretamente, otros sonriendo con apoyo silencioso. «Esa es la chica de los videos», una mujer mayor le susurró a su acompañante, lo suficientemente alto para que Valentina escuchara. La que le demostró al ricachón arrogante que el talento no tiene clase social. Valentina bajó la mirada, todavía no acostumbrada a ser reconocida, a ser vista. Toda su vida había trabajado por ser invisible, por no molestar, por no ocupar espacio. Ahora el mundo entero la miraba. La notaría de don Ramiro Vega estaba ubicada en un edificio histórico del centro, con paredes de piedra que habían presenciado décadas de documentos legales, herencias divididas, contratos firmados. El notario tenía 75 años y una reputación impecable de honestidad absoluta. Cuando Gloria y Valentina llegaron, encontraron guardias de seguridad privados en la entrada, contratados específicamente para mantener alejados a los periodistas que inevitablemente aparecerían. «Familia Rojas», las saludó una asistente joven con amabilidad genuina. «Don Ramiro las está esperando. Por favor, síganme». Las guiaron a una sala de conferencias en el segundo piso, con una mesa larga de caoba oscura y ventanas que daban a la plaza principal. Don Ramiro ya estaba ahí, un hombre bajo de estatura pero con presencia que llenaba la habitación. «Señora Rojas, señorita Valentina», las saludó con un apretón de manos firme. «Es un honor conocerlas. He preparado esta sala para garantizar que cualquier acuerdo al que lleguen hoy quede debidamente documentado y protegido legalmente». «Gracias por recibirnos, don Ramiro», Gloria respondió, su voz temblando ligeramente a pesar de intentar sonar confiada. «El señor Valenzuela llegará en unos minutos. Quería darles oportunidad de instalarse cómodamente primero. ¿Puedo ofrecerles algo de beber?» Mientras esperaban, Gloria tomó la mano de Valentina bajo la mesa. Ambas tenían las palmas sudadas de nerviosismo. «Mamá, ¿qué pasa si esto es una trampa?», Valentina susurró. «¿Qué pasa si nos hizo venir solo para humillarnos de nuevo frente a un notario? Entonces nos vamos con la cabeza en alto». Gloria apretó su mano. «Pero mi niña, algo me dice que hoy es diferente. No sé qué, pero lo siento». El sonido de la puerta abriéndose las hizo saltar a ambas. Rodrigo Valenzuela entró, y la diferencia en su apariencia era impactante. El hombre que había visto 2 días atrás, arrogante y cruel, había sido reemplazado por alguien que parecía haber envejecido años en horas. Ojeras profundas marcaban su rostro, el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto, los ojos rojos de llorar o no dormir, o probablemente ambas cosas. Lo acompañaba solo don Ernesto Pacheco, quien ofreció una sonrisa gentil a madre e hija. «Señora Rojas, Valentina», Rodrigo habló con voz ronca, deteniéndose a varios pasos de distancia como si temiera acercarse demasiado. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. Sé que no tienen razones para confiar en mí». Gloria y Valentina intercambiaron miradas rápidas, pero no respondieron. Rodrigo se sentó al otro lado de la mesa, manteniendo distancia respetuosa. Don Ramiro tomó su lugar a la cabecera, neutral y observador. Antes de hablar de contratos o dinero, Rodrigo comenzó, sus manos temblorosas sobre la mesa. «Necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran dolor físico sacarlas. «Lo siento. Les pido perdón a ambas. A usted, señora Gloria, por tratarla durante años como si fuera invisible, como si su trabajo no importara, como si no fuera digna de respeto básico». Gloria sintió lágrimas formándose, pero se negó a dejarlas caer todavía. «Y a ti, Valentina». Rodrigo la miró directamente. «Te pido perdón por humillarte públicamente, por burlarme de tu talento, por hacer esa apuesta cruel pensando que sería divertido verte fallar. Fue despreciable, imperdonable». «¿Por qué?», Valentina preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué fue tan malo con nosotras? Nunca le hicimos nada». Rodrigo cerró los ojos como si la pregunta le doliera. «Porque me olvidé de quién era, de dónde venía». Respiró profundo antes de continuar, su voz cargada de emoción contenida. «Mi madre se llamaba Teresa. Limpió casas durante 30 años. Trabajaba de rodillas fregando pisos para que yo pudiera estudiar.
Usaba las manos hasta que sangraban para que yo tuviera uniformes escolares limpios. Y cuando tuve éxito, cuando construí esta empresa, olvidé todo eso. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que intentara detenerlas. Empecé a ver a personas como ustedes, como mi propia madre, como si fueran menos que yo, como si su trabajo fuera vergonzoso en lugar de honorable, como si sus vidas no importaran tanto como la mía. Don Ernesto colocó una mano en el hombro de Rodrigo, un gesto de apoyo silencioso. Hace 2 días, Rodrigo continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mi hermana me escribió desde el extranjero. Me dijo que mi madre estaría avergonzada de mí. Y tiene razón. Mi madre habría estado devastada al ver en qué me convertí. Gloria, quien había mantenido su compostura estoica hasta ese momento, sintió su propia defensa emocional comenzar a agrietarse. Había esperado muchas cosas de esta reunión, pero no esto, no esta vulnerabilidad humana y dolorosa. Señor Valenzuela, Gloria habló finalmente, su voz temblando. Yo también limpié casas antes de trabajar en su empresa. Sé exactamente lo que su madre hizo por usted. Y sé el precio que pagó. Lo sé. Rodrigo asintió. Por eso lo que hice es aún más imperdonable. Vi mi propia historia en ustedes, y en lugar de ayudar, humillé. En lugar de levantar, destruí. Don Ramiro carraspeó suavemente. Señor Valenzuela, entiendo que esta es una disculpa sincera, pero estas señoras vinieron también a discutir el cumplimiento de su promesa pública. Rodrigo asintió, secándose el rostro y tratando de recomponerse. De su maletín sacó una carpeta gruesa de documentos legales. Valentina, dijo mirándola directamente, prometí $200 millones si abrías esa caja. Cumpliste tu parte completamente, con un talento que dejó a todos sin palabras. Deslizó la carpeta a través de la mesa. Estos son los documentos de transferencia completa de acceso a la empresa de criptominería. $200 millones en activos digitales, sin condiciones, sin trampas, sin letras pequeñas. Valentina miró la carpeta como si fuera un objeto alienígena. Sus manos temblaron cuando la abrió, viendo páginas y páginas de documentación legal, certificados, códigos de acceso. Pero hay algo más que quiero ofrecer, Rodrigo continuó, sacando otro documento. Si me lo permiten. Gloria lo miró con desconfianza recuperada. ¿Qué más? Quiero establecer un fondo educativo completo para Valentina. No solo para pregrado, sino para posgrado, doctorado, cualquier nivel de educación que quiera alcanzar. Todo pagado, en cualquier universidad del mundo. ¿Por qué? Valentina preguntó, confusión genuina en su voz. Ya nos está dando los 200 millones. No tiene que hacer nada más. Sí tengo que hacerlo, Rodrigo respondió con firmeza que contradecía sus ojos llorosos. Porque vi los comentarios en internet. Vi a profesores de tu antigua universidad diciendo que eres una de las estudiantes más brillantes que han conocido. Vi el potencial que yo estuve a punto de destruir. Y quiero asegurarme de que ese talento nunca se desperdicie por falta de recursos. Don Ernesto agregó. Además, el fondo estará en un fideicomiso independiente, administrado por el Instituto Tecnológico Nacional. El señor Valenzuela no tendrá control sobre el dinero, solo la obligación de mantenerlo financiado. Don Ramiro revisó los documentos con ojo experto de décadas. Puedo confirmar que todo está en orden. Los documentos son legalmente vinculantes e irrevocables. Gloria tomó la mano de Valentina, mirando a su hija con una mezcla de orgullo, miedo y esperanza que amenazaba con romperla. Mi niña, es tu decisión, siempre ha sido tu decisión. Valentina miró los documentos, luego a Rodrigo, luego a su madre. En su mente, procesaba que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar completamente. Señor Rodrigo, Valentina habló con voz que temblaba, pero se mantenía firme. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que sea. ¿Está haciendo esto porque realmente está arrepentido o solo porque tiene miedo de lo que diga la gente? La pregunta era devastadoramente directa, del tipo que solo alguien que ha vivido la honestidad brutal de la pobreza puede hacer. Rodrigo no respondió inmediatamente. Miró sus manos, las mismas manos que habían firmado contratos millonarios, que habían construido un imperio, que habían señalado despectivamente a Valentina días atrás. Ambas cosas, admitió finalmente con honestidad que le costó. Tengo miedo de perder mi empresa, sí. Tengo miedo del escrutinio público.
pero también estoy genuinamente arrepentido. Porque vi videos de mi madre en fotos viejas, limpiando las casas de otras personas, y me di cuenta de que estaba tratándote exactamente como otros probablemente la trataron a ella, y eso me destroza. ¿Su mamá también limpiaba casas?, Valentina preguntó, algo en su expresión suavizándose ligeramente. Sí, durante 30 años, hasta que sus rodillas ya no pudieron más. Todo para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. ¿Y usted olvidó eso? Lo olvidé, y fue el peor error de mi vida. Valentina miró a su madre, buscando guía en los ojos que habían sido su norte desde que nació. Gloria tenía lágrimas corriendo libremente ahora, pero asintió casi imperceptiblemente. Acepto su disculpa, Valentina dijo finalmente, su voz más fuerte ahora. Y acepto los documentos porque usted lo prometió, y mi familia lo necesita desesperadamente. Pero quiero que sepa algo. ¿Qué cosa? Que yo nunca voy a olvidar de dónde vengo. No importa cuánto dinero tenga ahora. No importa qué universidad termine asistiendo. Siempre voy a recordar que mi madre limpiaba pisos, y que mi padre quedó paralizado en un trabajo de construcción. Porque ellos me enseñaron que el trabajo honesto es digno, sin importar cuál sea. Las palabras de Valentina cayeron en la sala como gotas de agua en un estanque silencioso, creando ondas que tocaron a todos los presentes. Rodrigo sintió más lágrimas, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de algo parecido a la esperanza. Eres más sabia a los 19 años de lo que yo soy a los 52. Ojalá pudiera devolverme el tiempo y tratarte con el respeto que merecías desde el principio. No puede devolverse el tiempo. Valentina respondió con madurez que contradecía su juventud, pero puede ser mejor de ahora en adelante. Don Ramiro comenzó el proceso formal de documentación. Durante la siguiente hora, firmaron papeles, certificaron documentos, establecieron los términos del fideicomiso educativo. Gloria firmaba con manos que temblaban tanto que don Ernesto tuvo que ayudarla a sostener la pluma en varios momentos. Cuando todo estuvo finalizado, don Ramiro selló los documentos oficiales. Ya está, todo es legal, vinculante e irrevocable. Señorita Valentina, usted ahora tiene acceso completo a $200 millones en activos digitales, más un fondo educativo que cubrirá cualquier nivel de estudios que elija. Valentina miró los documentos certificados en sus manos, incapaz de procesar completamente la magnitud. Gloria comenzó a llorar con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Años de estrés y miedo y esperanza perdida finalmente saliendo. «Mamá, no llores». Valentina abrazó a su madre, pero sus propias lágrimas caían sin control. «Estoy llorando porque finalmente podemos respirar», Gloria susurró contra el cabello de su hija. «Porque tu padre puede operarse, porque tus hermanos pueden comer bien, porque tú puedes estudiar sin tener que limpiar pisos 12 horas al día». Rodrigo observaba la escena desde su lado de la mesa, y algo en su expresión cambió. No era la transformación completa de una persona, porque ese tipo de cambios toman tiempo. Pero era el comienzo de algo. El reconocimiento de que había estado viviendo en una burbuja de privilegio que lo había separado de su propia humanidad. «Señora Gloria», Rodrigo habló cuando madre e hija se separaron, «hay una cosa más que quisiera ofrecer, si me lo permite». Gloria lo miró con cautela renovada, secándose las lágrimas. «Su trabajo en limpieza. Quiero ofrecerle un puesto real en mi empresa. No en limpieza, en recursos humanos, como asesora de bienestar del empleado. Alguien que se asegure de que ningún trabajador sea tratado como yo las traté a ustedes. Pero yo no tengo estudios formales en eso». Gloria protestó automáticamente. «Tiene algo mejor que estudios formales. Experiencia. Usted sabe cómo se siente ser invisible, ser menospreciada. Eso la hace perfecta para asegurarse de que nunca más suceda en mi empresa, y pagaremos por cualquier capacitación que necesite». Don Ernesto añadió: «Si acepta, el puesto también quedará documentado formalmente hoy, con salario digno, beneficios completos y protecciones laborales». Gloria miró a Valentina, quien asintió con apoyo en sus ojos. «Lo voy a pensar. Pero si acepto, va a ser porque quiero hacer ese trabajo bien, no por caridad». «No esperaría menos», Rodrigo respondió, y por primera vez en días, su sonrisa parecía genuina. Cuando salieron de la notaría 2 horas después, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Afuera,
Un pequeño grupo de periodistas todavía esperaba, manteniendo distancia respetuosa gracias a los guardias de seguridad. ¿Van a hacer declaraciones?, un reportero preguntó. Rodrigo miró a Gloria y Valentina, quien asintió. Juntos, caminaron hacia las cámaras. Hoy se hizo justicia. Rodrigo comenzó, su voz clara a pesar de la emoción evidente. Cumplí mi promesa con Valentina y su familia. Pero más importante, aprendí que había olvidado las lecciones más valiosas que mi madre me enseñó hace décadas. Que toda persona merece respeto, sin importar su trabajo o su cuenta bancaria. ¿Cómo se siente, Valentina?, preguntó una reportera. Valentina pensó cuidadosamente antes de responder, consciente de que sus palabras serían vistas por millones. Me siento agradecida de que el señor Valenzuela cumplió su palabra, y espero que esta historia le enseñe a otros que el talento puede estar en cualquier lugar, que la brillantez no requiere dinero, que todos merecemos oportunidad de demostrar lo que podemos hacer. ¿Qué mensaje tiene para otros jóvenes en situaciones similares?, otro reportero preguntó. Que nunca dejen de aprender. Nunca dejen de creer en ustedes mismos. Yo estudiaba programación en un teléfono con pantalla rota porque no tenía computadora. Y eso fue suficiente. La educación no necesita ser cara. La determinación no cuesta dinero. Las cámaras capturaron ese momento. Una joven de 19 años, parada entre su madre y el hombre que la había humillado, enseñando al mundo sobre dignidad, perdón y segunda oportunidades. Esa noche, cuando Gloria y Valentina llegaron a su apartamento, Miguel las esperaba con ansiedad que había sido tortura pura durante horas. ¿Y bien?, preguntó antes de que siquiera cerraran la puerta. Gloria se arrodilló frente a su esposo, tomando sus manos. Miguel cumplió todo. Los 200 millones, el fondo educativo, todo. Miguel miró a su esposa, luego a su hija, procesando palabras que parecían imposibles. Entonces, comenzó a llorar con sollozos profundos que venían de un lugar de dolor que había cargado durante años. Significa que vas a poder operarte, papá. Valentina se arrodilló junto a su madre. Los mejores doctores, la mejor rehabilitación, todo. Significa, Miguel luchó por hablar entre sollozos, que finalmente no soy una carga, que puedo darles lo que merecen. Nunca fuiste una carga. Gloria lo abrazó fieramente. Nunca. Pero ahora podemos respirar. Los tres se abrazaron en el piso de su apartamento. Un momento de vulnerabilidad absoluta y alegría devastadora. Afuera, en la ciudad que seguía su ritmo indiferente, los videos de la conferencia de prensa ya acumulaban millones de vistas. Los comentarios habían cambiado dramáticamente. Esto me hizo llorar. ¡Qué historia hermosa! Valentina es un ejemplo para todos. Respeto para el señor Valenzuela por cumplir y disculparse. Esta joven va a cambiar el mundo. Pero dentro de ese pequeño apartamento, lejos del ruido de Internet y las opiniones de millones, una familia simplemente se permitía sentir algo que habían olvidado era posible, esperanza sin miedo. Y esa, descubrieron, era la verdadera fortuna. La transformación no fue instantánea, no sucedió en un día ni en una semana, pero sucedió, tangible y real, como el amanecer que llega, aunque las nubes intenten ocultarlo. Los primeros días después de la reunión en la notaría fueron un torbellino que ninguno de los Rojas estaba preparado para enfrentar. El teléfono de Gloria no dejaba de sonar con ofertas, propuestas, solicitudes de entrevistas. Valentina recibió mensajes de universidades de 3 países diferentes, ofreciendo admisión inmediata con becas completas, aunque ya no las necesitara. Es abrumador. Valentina le confesó a su madre una mañana mientras tomaban café en su pequeña cocina, todavía no acostumbradas a la idea de que podían permitirse café de mejor calidad. Todo el mundo quiere algo de mí ahora. Quieren que cuente mi historia, que sea su ejemplo, que represente su marca. ¿Y qué quieres tú?, Gloria preguntó, observando a su hija con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero ahora brillaban con esperanza cuidadosa. Quiero estudiar. Quiero que papá se opere. Quiero que mis hermanos tengan lo que nunca tuvimos. Quiero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Quiero usar este dinero para construir algo que importe de verdad. Miguel, quien había estado escuchando desde la sala donde practicaba los ejercicios que el nuevo fisioterapeuta le había prescrito, rodó su silla hacia la cocina. Entonces eso es exactamente lo que vas a hacer, mi niña. La cirugía de Miguel estaba programada para 3 semanas después.
Era un procedimiento complejo que requería un equipo de especialistas y tecnología de punta. Gloria había llorado cuando el cirujano principal, el doctor Héctor Salas, les explicó que había una probabilidad significativa de que Miguel recuperara movilidad parcial, quizás incluso completa con el tiempo y rehabilitación adecuada. Llevamos años diciéndote que esto era imposible. Gloria le había reprochado suavemente al doctor. Todos los médicos públicos nos dijeron que no había nada que hacer. El doctor Salas había sostenido su mirada con honestidad profesional. Señora, no es que fuera imposible médicamente, es que era imposible financieramente. Este tipo de cirugía cuesta más de lo que la mayoría de las familias ganan en 10 años. El sistema público no tiene recursos para procedimientos de esta complejidad. Entonces mi esposo estuvo paralizado todos estos años no porque no hubiera solución, sino porque no teníamos dinero. Gloria había dicho, no como pregunta, sino como declaración devastadora de una realidad que conocía demasiado bien. Lamentablemente sí, y su familia no es la única. Hay miles en la misma situación. Esa conversación se quedó con Valentina, plantando una semilla que comenzaría a crecer en los meses siguientes. Mientras tanto, en Valenzuela Tech, los cambios también eran evidentes y profundos. Rodrigo había implementado el programa de bienestar que Gloria ayudó a diseñar antes de aceptar formalmente su nuevo puesto. Los salarios de todos los empleados de nivel básico aumentaron significativamente. Se establecieron beneficios médicos completos, horarios más humanos, oportunidades de capacitación pagada. Los números son interesantes. Don Ernesto le mostró a Rodrigo los reportes trimestrales. La rotación de personal bajó 60%, la productividad aumentó, y mira esto, las solicitudes de empleo se cuadruplicaron. La gente quiere trabajar en una empresa que los trata con dignidad. ¿Entonces tratar a las personas como seres humanos es bueno para los negocios? Rodrigo preguntó con ironía que no escondía su propia vergüenza. ¡Qué concepto revolucionario! Nunca es tarde para aprender. Don Ernesto respondió con la sabiduría de sus 70 años. Lo importante es que estás aprendiendo. Pero el cambio más significativo vino cuando Rodrigo convocó una reunión general con todos los empleados de la empresa, algo que nunca había hecho en 20 años de operación. La sala de conferencias principal estaba repleta. Empleados de todos los niveles se agolpaban, murmurando entre ellos con curiosidad y cierta aprensión. Rodrigo subió al pequeño escenario, sin notas preparadas, sin discurso ensayado. Durante 20 años, comenzó, su voz amplificada por los micrófonos, construí esta empresa con una filosofía equivocada. Creí que el éxito significaba ser el más duro, el más implacable, el que nunca mostraba debilidad. Los murmullos cesaron. Todos escuchaban con atención absoluta. Una joven de 19 años, alguien a quien traté con desprecio, me enseñó que estaba completamente equivocado. Me enseñó que la fortaleza real viene de reconocer nuestros errores, que el verdadero liderazgo no es intimidar, sino inspirar, que el éxito sin humanidad es solo un castillo construido sobre arena. Varios empleados intercambiaron miradas sorprendidas. Este no era el Rodrigo Valenzuela que conocían. Quiero disculparme con cada persona en esta sala a quien traté con menos respeto del que merecía. A cada empleado que sintió que su trabajo no era valorado. A cada persona que vino a trabajar con miedo en lugar de motivación. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Mi madre limpió casas durante 30 años. Y en algún momento, olvidé que personas como ella, personas que trabajan honestamente sin importar cuán humilde sea el trabajo, son la columna vertebral de cualquier sociedad exitosa. Olvidé que mi propio éxito fue construido sobre su sacrificio. Las lágrimas comenzaron a aparecer en varios rostros en la audiencia. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolverme todos los años que fui un jefe terrible. Pero puedo comprometerme a ser mejor de ahora en adelante. Y necesito su ayuda para hacerlo. El aplauso comenzó lentamente, con una persona, luego dos, luego toda la sala de pie en una ovación que no era solo para Rodrigo, sino para la posibilidad de cambio real. Gloria comenzó oficialmente en su nuevo puesto 2 semanas después de la reunión en la notaría. Su primer día fue surreal. Llegó al mismo edificio donde había limpiado pisos durante años, pero esta vez subió en el elevador en lugar de usar las escaleras de servicio. Esta vez caminó por los pasillos que solía fregar,
pero con la cabeza en alto. Señora Rojas. Daniela la saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida al equipo, pero ahora como colega, no como empleada de limpieza. Todavía me cuesta creerlo, Gloria admitió, mirando su nueva oficina. Pequeña, pero con ventana y escritorio propio. Créalo. Y prepárese, porque el señor Valenzuela quiere que lidere un proyecto importante. El proyecto resultó ser la creación de un programa piloto que Gloria tituló Dignidad Laboral. Trabajó directamente con empleados de todos los niveles, escuchando sus preocupaciones, identificando problemas que los ejecutivos nunca habían notado, porque nunca habían vivido esas realidades. Los empleados de limpieza empiezan a las 5 de la mañana, pero el comedor no abre hasta las 7. Gloria señaló en su primera reunión de proyecto. Eso significa que trabajan 2 horas sin haber desayunado. Es inhumano. Nunca pensé en eso, admitió el gerente de operaciones, porque nunca tuvo que pensarlo, pero yo sí. Durante 7 años, las soluciones que Gloria implementó eran simples pero transformadoras. Horarios más razonables, acceso temprano al comedor, un sistema donde los empleados podían reportar problemas de manera anónima sin miedo a represalias, capacitaciones pagadas para quienes quisieran desarrollar nuevas habilidades. Está cambiando la cultura de toda la empresa, don Ernesto le comentó a Rodrigo un mes después. Gloria ve cosas que ninguno de nosotros veía porque las vivió en carne propia. Debí haberla contratado para esto hace años, Rodrigo respondió. Pero estaba demasiado ciego por mi arrogancia para ver el valor que tenía frente a mí. Valentina, por su parte, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Con acceso a $200 millones y ofertas de universidades prestigiosas en todo el mundo, eligió quedarse en su país y matricularse en la misma universidad pública donde había estudiado antes de tener que abandonar. ¿Por qué no vas a una universidad privada de élite?, le preguntó un periodista durante una de las pocas entrevistas que aceptó dar. Ahora puedes permitirte cualquier institución en el mundo. Porque la educación pública es donde están los estudiantes que más necesitan inspiración. Valentina respondió con convicción que no admitía debate. Son los que estudian en autobuses, los que trabajan medio tiempo mientras toman clases, los que tienen talento pero no recursos. Esos son mis compañeros. Esa es mi comunidad. Pero no solo se matriculó. Usó parte de su fortuna para establecer la Fundación Valentina Rojas para Educación Tecnológica, enfocada en proveer computadoras, acceso a Internet y mentorías para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar programación e ingeniería. El lanzamiento de la fundación fue un evento que atrajo atención nacional. Valentina, de pie frente a cámaras y periodistas, explicó su visión con una claridad que contradecía su juventud. Yo estudié programación en un teléfono con pantalla rota porque no tenía computadora. Funcionó para mí, pero no debería ser necesario. Ningún estudiante debería tener que elegir entre comer y tener acceso a las herramientas educativas que necesita. La fundación comenzó modestamente, con 20 becas completas en su primer año. Pero Valentina tenía planes mucho más ambiciosos para el futuro. La cirugía de Miguel fue un éxito que superó todas las expectativas. 3 días después del procedimiento, movió los dedos de los pies por primera vez en años. Una semana después, sintió sensación en sus piernas. Un mes después, con ayuda de barras paralelas y 2 fisioterapeutas, dio sus primeros pasos temblorosos. Gloria y Valentina estaban ahí, llorando abiertamente mientras Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro, avanzaba un paso, luego otro, luego un tercero. «Puedo caminar», susurró con asombro reverente. «Dios mío, puedo caminar». «Todavía tienes meses de rehabilitación», el doctor Salas les recordó, pero sonreía. «Pero el progreso es extraordinario». Esa noche, cuando regresaron a su nuevo apartamento, uno significativamente más grande y en un barrio más seguro, Miguel se sentó en el sofá nuevo junto a su esposa y su hija. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó, su voz cargada de emoción. «No es solo que pueda volver a caminar, es que nunca más tendremos que preocuparnos por cómo pagar la renta. Nunca más tendremos que elegir entre comida y medicinas. Nunca más tendremos que sentir esa desesperación constante. Nunca más», Gloria repitió, apretando la mano de su esposo. 6 meses habían pasado desde la apuesta que lo cambió todo. Valentina estaba en su primer semestre de regreso en la universidad, destacándose en todas sus clases,
mientras equilibraba sus estudios con el trabajo de su fundación. Sus profesores comentaban que nunca habían visto a una estudiante con tal combinación de brillantez técnica y conciencia social. Gloria se había convertido en una figura respetada en Valenzuela Tech, con empleados acercándose constantemente para agradecerle por las mejoras que había implementado. Otros empresarios comenzaron a contactarla, queriendo replicar su programa en sus propias compañías. Miguel caminaba ahora con solo un bastón ligero, y los doctores proyectaban que en algunos meses más podría caminar sin ayuda alguna. Había comenzado a trabajar como consultor de seguridad laboral, usando su experiencia del accidente para ayudar a otras empresas a evitar tragedias similares. Y Rodrigo Valenzuela, el hombre que había iniciado todo con una apuesta cruel, había comenzado el largo camino de redención. No era perfecto. Todavía tenía días donde su arrogancia antigua asomaba, pero era diferente. Fundamentalmente, genuinamente diferente. En una tarde particular, Rodrigo invitó a la familia Rojas a cenar en un restaurante modesto del centro, no uno de los lugares exclusivos que solía frecuentar. «Gracias por venir», les dijo cuando estuvieron sentados. «Hay algo que quería compartir con ustedes». De su maletín sacó una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Mostraba a una mujer de mediana edad, de rodillas limpiando un piso, con un uniforme simple y una expresión de cansancio que no podía ocultar su dignidad. «Esta es mi madre, Teresa», explicó, su voz temblando. «La tomé cuando tenía 15 años. Ella no sabía que la estaba fotografiando». Gloria estudió la foto con lágrimas instantáneas. «Se ve como yo hace 6 meses. Lo sé. Por eso esta foto ha estado en mi escritorio desde que ustedes me enseñaron lo que había olvidado, para recordarme todos los días quién soy realmente y qué valores debería vivir». «¿Por qué nos muestra esto?», Miguel preguntó. «Porque quiero que sepan que el cambio que vieron en mí no es temporal. No es una actuación para las cámaras o para reparar mi imagen pública. Es real, y es permanente, y es gracias a ustedes». Valentina miró la fotografía, luego a Rodrigo. «Señor Valenzuela, ¿puedo preguntarle algo?». «Cualquier cosa. ¿Su madre estaría orgullosa de usted ahora?». Rodrigo cerró los ojos, considerando la pregunta que le había quitado el sueño durante meses. «Creo que está comenzando a estarlo. Creo que todavía tengo mucho camino por recorrer. Pero por primera vez en años, siento que estoy caminando en la dirección correcta». La historia de Valentina Rojas y Rodrigo Valenzuela se convirtió en algo más grande que ambos. Se convirtió en un símbolo nacional de que el cambio era posible, de que la dignidad humana importaba más que el dinero, de que el talento podía encontrarse en los lugares menos esperados. Programas de televisión crearon documentales. Escuelas usaron la historia como material educativo. Empresas comenzaron a revisar cómo trataban a sus empleados de nivel básico. El gobierno inició conversaciones sobre reforma laboral. Pero más importante que todo eso, la historia cambió conversaciones en miles de hogares. Madres que limpiaban casas abrazaban a sus hijos más fuerte, creyendo que ellos también podían tener futuros brillantes. Padres que trabajaban en construcción se sentaban más erguidos, sabiendo que su trabajo tenía dignidad. Jóvenes que se sentían invisibles comenzaban a creer que ellos también tenían valor. Un año después de la apuesta, Valentina fue invitada a dar un discurso en una conferencia nacional de educación y tecnología. Miles de personas llenaban el auditorio, con millones más viendo la transmisión en vivo. Subió al escenario con el mismo pantalón de mezclilla que había usado el día de la apuesta, una elección deliberada que no pasó desapercibida. «Hace un año», comenzó, su voz clara y firme. «Un hombre me humilló públicamente pensando que sería divertido verme fallar. No sabía que me estaba dando la oportunidad de demostrar algo que todos necesitamos recordar». Hizo una pausa, dejando que el silencio construyera anticipación. «Que el valor de una persona nunca, jamás, se mide por su cuenta bancaria. Que la inteligencia no requiere privilegio. Que el talento no discrimina por código postal. Y que todos, absolutamente todos, merecemos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer». El aplauso comenzó, pero ella levantó la mano, indicando que no había terminado. «Pero hay algo más importante que quiero decir. Esta historia no es sobre mí derrotando a un hombre rico. Es sobre lo que sucede cuando elegimos ver la humanidad en los demás.
cuando elegimos dar segundas oportunidades, cuando elegimos creer que las personas pueden cambiar. Buscó en la audiencia y encontró a Rodrigo, quien había venido específicamente para escucharla. El hombre que me humilló hace un año está aquí hoy. ¿Y saben qué? Ya no lo veo como mi enemigo. Lo veo como alguien que tuvo el valor de admitir que estaba equivocado y el coraje de cambiar. Eso es más raro y más valioso que cualquier fortuna. Ahora las lágrimas corrían por rostros en toda la audiencia. Así que mi mensaje para todos los que están escuchando es este. Si eres alguien que está luchando, que se siente invisible, que cree que tus sueños son imposibles porque no tienes dinero, escúchame bien. Tu circunstancia actual no define tu potencial futuro. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue creyendo. Y si eres alguien con poder, con recursos, con privilegio, mi mensaje es igualmente importante. Mira a tu alrededor. Ve a las personas que te sirven café, que limpian tu oficina, que construyen tus edificios. Míralos de verdad, porque cualquiera de ellos podría ser el próximo genio, el próximo líder, la próxima persona que cambie el mundo, pero solo si les damos la oportunidad. El aplauso que siguió duró casi 5 minutos completos. Personas se ponían de pie, lloraban, se abrazaban. No era solo un aplauso para Valentina, era un aplauso para la esperanza misma. Cuando Valentina bajó del escenario, Rodrigo estaba esperando. Sin palabras, simplemente asintió con respeto profundo. Ella devolvió el gesto. No necesitaban decir nada más. Esa noche, en el apartamento de los Rojas donde Miguel ahora caminaba sin asistencia, Gloria preparó la cena mientras Valentina estudiaba en su nueva computadora y Miguel revisaba propuestas de consultoría. ¿Saben qué día es hoy? Miguel preguntó de repente. ¿Qué día? Gloria respondió desde la cocina. Hace exactamente un año, yo estaba sentado en esta misma sala, sintiéndome inútil, preguntándome si alguna vez podría proveer para mi familia nuevamente. Se detuvo, su voz quebrándose pero con felicidad en lugar de tristeza. Y hoy puedo caminar. Tengo un trabajo que me apasiona. Mis hijos están bien alimentados y seguros. Mi esposa ya no tiene que destrozarse las manos limpiando pisos. Y todo cambió porque nuestra hija tuvo el coraje de aceptar un desafío imposible. Valentina cerró su laptop y se acercó a su padre. No, papá. Todo cambió porque tú y mamá me enseñaron que el trabajo honesto tiene dignidad, que la educación importa, que nunca debo dejar que alguien me haga sentir menos de lo que soy. Gloria se unió a ellos, y los tres se abrazaron en medio de su sala, una familia que había sobrevivido a la pobreza, la tragedia y la humillación, y había salido no solo intacta, sino más fuerte. La apuesta más importante, Valentina susurró, nunca fue sobre los $200 millones. ¿Entonces de qué era? Preguntó Gloria. Era sobre apostar por nosotros mismos, por nuestra dignidad, por la creencia de que merecíamos algo mejor. Y en ese momento, en ese apartamento modesto pero cómodo, con una familia que había perdido todo, y lo había recuperado no por suerte, sino por talento, determinación, y la negativa a aceptar que su pobreza definía su valor. En ese momento, Valentina Rojas entendió la verdad más importante de todas, que las fortunas más grandes no se miden en dinero. Se miden en amor, en dignidad, en la capacidad de levantarse después de ser derribado, y en el coraje de seguir creyendo incluso cuando el mundo te dice que eres insignificante. Y esa fortuna, nadie podría quitársela jamás.